Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé Dios cuida de mí. Cuida de mí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Realmente es un privilegio poder dedicarnos a adorar al Señor como recién lo hicimos
Realmente es precioso saber que adoramos a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, maravilloso, exaltado, sublime. Y justo de esto vamos a hablar en este momento. Nos toca Apocalipsis 4 y realmente me hizo tanto bien en las últimas 2 semanas ir preparando este mensaje. Podría hablar 2-3 horas seguidas. Realmente fascinante ver cómo Dios nos da la posibilidad de echar una mirada al cielo. Creo que a todos nosotros nos invade gozo, gratitud por lo que nos espera, pero también una expectativa. ¿Cómo será el cielo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que se va a vivir? Y Dios, en su inmensa gracia y misericordia, nos permite hacer una pequeña mirada al cielo a través justamente de la visión que tiene Juan. La palabra Apocalipsis significa revelar, correr un velo, y por un poco de tiempo ahí a Juan se le corrió el velo respecto a lo que habría de suceder en el futuro, y ahora específicamente a lo que habrá de pasar en el cielo. Así que, bienvenidos, vamos a mirar un poquito lo que pasa allí, lo que habrá de pasar específicamente. Apocalipsis 4 viene a continuación de los mensajes que fueron dados a las iglesias. Y este es el contexto, o sea, a continuación de los mensajes dados para la iglesia, un tiempo marcado por la iglesia, ahora nos trasladamos al cielo. Entonces vamos a empezar a ver un poquito esta visión que tiene Juan. Vamos a leer el primer versículo y después sucesivamente los demás. ¿Dónde se ubica la visión o la parte de la visión que tiene ahora Juan? Allí en el capítulo 4, versículo 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿En qué momento se desarrolla esta historia o lo que está viendo Juan? El momento. En nuestro versículo tenemos 2 expresiones, las cuales nos señalan el momento de la visión. Ya introduciendo el versículo, después de esto. ¿Después de qué? Y bueno, después de los mensajes dados a las iglesias en los 2 capítulos anteriores. Ahora cambia completamente la perspectiva. Se deja de lado el tema de la iglesia aquí en la tierra, para recién aparecer después en Apocalipsis 19, cuando la iglesia desciende con el Señor Jesucristo. O sea, de ahora en más, lo que se trata es lo que pasa en el cielo, pero también lo que pasa en la tierra, pero con la ausencia de la iglesia aquí en la tierra. Aunque no haya una referencia clara respecto al arrebatamiento acá en Apocalipsis, por todo lo que sigue en la tierra y el hecho de que la iglesia ya regresa con el Señor en Apocalipsis 19, el arrebatamiento de la iglesia está implícito entre los capítulos 3 y 4. O sea, en algún momento allí hubo el arrebatamiento de la iglesia. Esta realidad a su vez es confirmada por lo que vemos luego en el capítulo 5. Allí vemos que de todos los pueblos, de todas las naciones, están adorando al Cordero. Capítulo 5, versículo 9. En el capítulo 3, versículo 10, habíamos visto que el Señor había prometido a su iglesia que no habría de pasar por la hora de la prueba que vendría sobre el mundo entero. Entonces la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. Y si seguimos leyendo Apocalipsis, vemos a partir del capítulo 6 vienen justamente los juicios de la gran tribulación. Entonces el arrebatamiento de la iglesia a partir del capítulo 4 ya se llevó a cabo. La segunda frase que nos indica el momento es: yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, ahí al final del primer versículo.
Acá se hace alusión a la tercera división del libro del Apocalipsis. Lo habíamos visto cuando estudiamos el capítulo 1, versículo 19. Allí decía, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, la primera parte tenía que ver con la visión del Señor Jesucristo que encontramos en el capítulo 1. Las cosas que son tienen que ver con los mensajes a las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3. Por lo tanto, el momento del cual Juan tiene la visión a partir de ahora es el momento posterior al arrebatamiento, anterior al comienzo de la gran tribulación. Estamos frente al hecho que el Señor nos corre el velo de los eventos que todavía son futuros para nosotros, que todavía estamos en la dispensación de la iglesia, pero muy cercanos al arrebatamiento de la misma. A cada persona, al menos a mí, me interesa muchísimo lo que va a suceder en el futuro. Y Dios quiso, en su inmensa gracia, misericordia y bondad, revelarnos lo que ha de suceder muy en breve, tanto en el cielo como también aquí sobre esta tierra. Y nosotros ahora, en este capítulo, vamos a poder hacer una pequeña miradita a lo que nos espera en el cielo. El lugar, bueno, ya lo dije, es el cielo. Inclusive hay dos expresiones muy claras que aparecen acá. Una puerta abierta en el cielo y una voz que le dice a Juan, sube acá. O sea, evidentemente ahora tiene acceso al cielo. Vemos la invitación. Dice allí, la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. La imponente voz que Juan escucha es la misma que aparece en capítulo 1, versículo 10, y que se atribuye la frase, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Lo mismo aparece, el versículo 11 dijo eso. En el 17, es más claro todavía, en el 17 y 18, allí es Jesucristo que se presenta. Dice, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Obviamente no es otro que la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Y después sigue una descripción fascinante del Señor. Todo en el capítulo 1. De él surge esta voz. Ahora Juan tiene entonces recibe esa voz, esa invitación. El Señor Jesucristo mismo lo invita a subir al cielo, a acceder al cielo para ver lo que sucederá en el futuro. La voz del Señor es una completamente diferente a la que sabemos del Señor aquí en la tierra, que no levantaría su voz. Era lo que profetizaban los profetas en el Antiguo Testamento respecto a la primera venida del Señor aquí en la tierra. Pero ahora es Cristo glorificado, es el Rey. Y allí su voz es comparado como una trompeta. No solo señala el volumen, la fuerza, sino también la anticipación de algo muy importante o de diferentes eventos muy trascendentes. Si recordamos en el antiguo Israel, cuando estudiábamos el libro de Éxodo, veíamos que las fiestas, el gran día del perdón, pero también los llamados para diferentes acciones dentro del pueblo de Israel, o inclusive para prepararse para la batalla, todo era introducido por trompetas, sonidos de trompetas. Entonces había algo que iba a dar comienzo, algo trascendente, algo muy importante. Y bueno, esto es lo que va a pasar ahora. Nos habla de lo que viene a continuación. Había un último y solemne llamado al arrepentimiento, como en el pueblo de Israel, el día del perdón, de llamar a ponerse a cuenta con Dios. Ahora, como este arrepentimiento en líneas generales, el mundo no lo acepta, no lo busca, entonces habría de venir la guerra, el juicio sobre la humanidad. Pero a su vez también es una invitación para los creyentes, para los fieles, a disfrutar de la comunión, de la fiesta en la presencia del Señor. Entonces en los capítulos siguientes justamente vamos a ver ambas cosas. La invitación a la fiesta, pero también
el juicio. Pero sigamos analizando lo que Juan pudo observar allí en el cielo. Entonces, en primer lugar, la ubicación, ya sabemos todo lo que ve Juan ahora es en el cielo. En segundo lugar, la identificación. Es que en lo que sigue tenemos una descripción de unos seres y acciones muy, muy especiales, muy llamativas. Entonces vamos a leer a partir del versículo 2 hasta el 8. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía un rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por medio de esta visión celestial, Juan puede pasar a observar los eventos que se habrán de desarrollar en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia. Allí observa diferentes seres. Vamos a buscar identificarlos por la descripción que se hace de ellos y también ver lo que hacen. Entonces, en primer lugar, vamos al personaje central, el que estaba en el trono. Lo primero que se resalta acá es alguien sentado en un trono. Entonces allí podríamos destacar un par de cosas. En primer lugar, una aparición divina. Ya por estar sentado en el trono y que todo está rodeando ese trono, aunque haya otros tronos que también vamos a ver ahí, pero todo está en función del trono central. Evidentemente estamos hablando de alguien de la deidad, alguien de la divinidad. Y como solo Cristo y el Padre reciben adoración, entonces tiene que tratarse de uno de ellos. Ahora, este magno ser se encuentra sentado sobre el trono, sentado. En el capítulo 5 se vuelve a hacer referencia al mismo trono, pero allí se ve al Cordero, al León de la tribu de Judá, del linaje de David, parado en el trono. Obviamente, haciendo una referencia muy evidente al Señor Jesucristo. Entonces, uno parado, el otro sentado. Tenemos allí, en este caso, del ser que está sentado, al Padre. Una clara referencia entonces a Dios Padre. Es una aparición soberana, claro. El trono nos habla de soberanía, de autoridad, también de juicio, de justicia. De hecho, ya solo en este capítulo, la palabra central es trono. Si ustedes observan, aparece 14 veces esta palabra, sea en singular o en plural. 12 de ellas referidas al trono del Padre, haciendo referencia entonces a Dios Padre sentado allí. A su vez es una aparición gloriosa. Realmente es fascinante. Miren, a mí me da pena Juan. Por un lado. Por otro lado, me encantaría haber sido Juan. Pero me da pena porque no le dan las palabras. ¿Cuántas veces me pasa por limitaciones en el vocabulario que estoy buscando una palabra y no la encuentro? Quizás porque, bueno, el español no es mi idioma natal, pero a veces no podemos definir algo muy imponente con palabras. Ahora, Juan tiene la visión de lo celestial.
Y claro, pobrecito, no le dan las palabras humanas para describir algo tan magno, tan glorioso, tan fascinante. 6 veces aparece la palabra semejante. O sea, procura utilizar elementos terrenales para describir la gloria celestial, divina, indescriptible. Es que las palabras humanas no alcanzan para describir lo que es la gloria de Dios. La gloria divina es comparada con 3 piedras. A mí me encantan las piedras, amo las piedras preciosas. Es tan bello lo que Dios hizo y muchas veces se encuentra en las profundidades terrestres. Ahora, una de esta descripción del trono es nombrada como el jaspe. Más tarde en Apocalipsis 21:11 se la describe la misma piedra como clara como el cristal. Utilizada para recordar en el pectoral del sumo sacerdote era la piedra donde estaba inscrito el nombre de Rubén, el primogénito del pueblo de Israel. La segunda piedra nombrada es la cornalina. Es una gema brillante, similar al rubí, o sea, tiene generalmente una connotación rojiza, un color rojizo. Esta es la piedra que representaba en el pectoral del sumo sacerdote a Benjamín. O sea, tenemos Rubén y a Benjamín. Ustedes saben, Rubén primogénito, Benjamín el último que había nacido. Entonces, ya reflejamos a todo el pueblo de Israel en estas 2 piedras. Ahora, después aparece como un arco iris y a semejanza de una esmeralda. Esta piedra normalmente tiene una coloración verde, pero como está asociada con el arco iris, o sea, debe tener una variedad de colores fenomenal. Y era la utilizada en el pectoral del sumo sacerdote para Judá, de dónde habría de venir el Salvador del mundo. Entonces, es llamativo que inclusive Rubén significa, he aquí un hijo. Y Benjamín significa, hijo de mi diestra. Y de Judá habría de venir el hijo de Dios. O sea, todo relacionado con el hijo. Es que la gloria del Padre está asociada con la gloria del Hijo y lo que Él vino a traer. Por lo tanto, en estas 3 piedras, no solo tenemos representado a todo el pueblo de Israel, sino también la ascendencia del glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores. El arco iris con el cual está rodeado ese trono es un recordatorio de la fidelidad de Dios, recuerdan allí después del diluvio, aunque también asociado con un juicio. O sea, las 2 cosas van de la mano allí. Ahora, alrededor del trono también se observan y se escucha, como dice el versículo 5, relámpagos, truenos, voces. Esa plenitud de sonidos enseguida nos hace recordar la aparición de Dios sobre el monte Sinaí, cuando recibieron la ley, cuando recibieron la revelación de cómo tendría que ser el tabernáculo, ese lugar donde estaría la presencia de Dios. La ley de Dios, la voluntad de Dios y la presencia de Dios, asociado con truenos, relámpagos y sonidos de trompeta, etc. Entonces se está escuchando algo similar. Es que empieza una nueva etapa del actuar de Dios con la humanidad. De hecho, una etapa definitiva. Una etapa que va en contra de una humanidad que continuamente ha mostrado su rebelión contra el Altísimo y su Hijo Cristo. En el versículo 6, vemos que delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Ahora en Apocalipsis 21:1 dice que no habrá mar. ¿Hay alguna contradicción allí? No. ¿Recuerdan lo que usa Juan para describir esto? Delante del trono había como un mar de vidrio. ¿Cómo? Semejante al cristal. Entonces Juan compara el piso frente al trono de Dios como un gigantesco pero calmado mar transparente. Eso nos habla de la santidad, de la paz que hay en Dios. Dios es un Dios de paz, pero solo puede haber paz donde está la santidad de Dios. Solo se hace la paz cuando el problema del pecado es quitado de en medio. Y esto es lo que va a pasar a continuación.
Junto al trono, Juan observa 24 ancianos en 24 tronos. Los 4 seres vivientes, cuya descripción vamos a analizar a continuación. Pero su relación con el trono es de cercanía, de adoración, y Dios es el centro. Los parecidos de esta descripción celestial de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, es muy similar a lo que aparece, por ejemplo, en Éxodo, en Isaías, en Ezequiel. O sea, cuando los del Antiguo Testamento veían la gloria de Dios, el trono de Dios, siempre está relacionado con su majestad, son impactantes, determinantes en cuanto al lugar que ocupa Dios, su santidad y también su soberanía dispuesto a hacer justicia sobre aquellos que siguen en sus pecados. ¿Recuerdan Ezequiel? ¿Recuerdan Isaías? Bien, tenemos entonces el que está sentado en el trono. Ahora, en segundo lugar, vemos los 7 espíritus que aparecen en el versículo 5. Ya en el primer capítulo hay una referencia de estos 7 espíritus de Dios, capítulo 1, versículo 4. Como el número 7 es el número de la perfección, aquí nos encontramos frente a la plenitud del Espíritu Santo, también completamente activo en los tiempos finales. Siempre Dios es el trino Dios en acción. Y obviamente no podía faltar el Espíritu Santo. En Isaías 11:2, inclusive cuando habla en relación al Espíritu del Mesías, se nombran 7 perfecciones. O sea, no es que haya 7 Espíritus Santos. No es eso. Es uno, pero con un abanico de diferentes características extraordinarias y necesarias también para llevar a cabo los juicios sobre esta tierra. Es que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de juicio y del pecado, dice la Escritura. Por otro lado, existe otro paralelo precioso. Juan, en esta visión, ve 7 lámparas definiendo al Espíritu Santo. Ahí enseguida recordamos la profecía de Zacarías, capítulo 4, donde justamente el Espíritu Santo es representado como un candelero con 7 lámparas. Y allí el pasaje clave frente al pecado de Israel, que tendría que ser juzgado, y a su vez también el hostigamiento desde afuera, todo que está muy relacionado con lo que va a pasar en Apocalipsis también. Allí el pasaje clave es Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo activo para juzgar al mundo, para proteger a su pueblo Israel. De hecho, creo que lo está haciendo en el momento también. Ahora, así como en esta profecía, también en la revelación del Apocalipsis, vemos al Espíritu de Dios delante del trono de Dios, dando a entender que está dispuesto a actuar en esa administración de los juicios poderosos de Dios. Él también está activo. Entonces tenemos al que está sentado en el trono, los 7 espíritus, y en tercer lugar vamos a ver los 24 ancianos que aparecen allí. ¿Quiénes eran? En 8 oportunidades se nombran esos 24 ancianos en diferentes capítulos de Apocalipsis. Ahora, si uno lee todos estos pasajes, no tenemos el tiempo ahora de hacerlo, nos damos cuenta que estos ancianos se encuentran, en primer lugar, en el cielo. Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? ¿A quién representan? Algunos los ven como representativos de los santos de todos los tiempos. 24 podría ser la suma de 12 y 12, 12 tribus, o sea, pueblo de Israel, 12 apóstoles, la iglesia, entonces serían 24 los santos de todos los tiempos. Otros los ven como 24 ángeles o seres espirituales similares a lo que son los 4 seres vivientes que aparecen a continuación y además están asociados con ellos. Pero personalmente creo, y ahora lo vamos a demostrar, que son representativos de la iglesia de Jesucristo. O sea, estos 24 ancianos representan la iglesia ya glorificada, arrebatada. ¿Sí? ¿Recuerdan? Tiempo de la iglesia ya terminó con el mensaje de la iglesia de la Odisea. Entonces ahora vemos la iglesia en el cielo.
y estos 24 ancianos son la figura para representar a la iglesia. ¿Cómo lo demostramos? Se encuentran por primera vez justo después de esta nueva etapa, después de que se haya hablado de las iglesias, antes de la consumación de los juicios sobre esta tierra, de los juicios de la gran tribulación. Por lo tanto, se cumplen las palabras acerca de la iglesia que no pasaría por la tribulación, como ya dijimos, Apocalipsis 3:10, Primera Tesalonicenses 1:9 y 10 y otros pasajes más. Ahora, si tenemos también presente una interpretación literal y relativamente cronológica del libro de Apocalipsis, obviamente no puede ser Israel, porque todavía no ha concluido su estadía aquí en la tierra. Todavía tienen que pasar por los juicios, porque ellos sí van a pasar por la tribulación. Lo vemos en Apocalipsis 12. Los 144,000 sellados, claramente dice de las diferentes tribus de Israel. Los 2 testigos, ¿de dónde salen? De Israel. Y a su vez la tribulación, en diferentes pasajes de los profetas, es descrita como la angustia de Jacob. O sea, Israel va a pasar por la tribulación como nación, ¿sí? Obviamente los que creyeron en Jesucristo forman parte de la iglesia, pero la nación como tal va a tener que pasar por la tribulación, la angustia de Jacob. El anticristo va a perseguir a Israel, Apocalipsis 13:7. El remanente de Israel será salvo cuando reconozcan al que traspasaron. Y esto va a ser al final de la tribulación. Zacarías 12:10. Obviamente, tampoco pueden ser los santos del Antiguo Testamento y tampoco los santos de la tribulación, dado que, primero que la tribulación todavía no empezó, cuando se da este momento de la revelación. Y a su vez, ambos grupos, los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación, van a resucitar juntos al final de la tribulación. Apocalipsis 20, 4-6. Entonces, ¿quién nos queda? Solo la iglesia. En el capítulo 5 se describe a esos 24 ancianos como redimidos para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 9. Es evidente entonces que se trata no de integrantes solo del pueblo de Israel, sino de todas las naciones, de todos los rincones del mundo, pero que han creído y por lo tanto están en el cielo. Solo se puede tratar de la iglesia. Tampoco podrían ser ángeles porque se nombran personas de todas las naciones. Los ángeles no son personas de las naciones. A su vez se los llama ancianos, y bien sabemos que el título clásico para los líderes de la iglesia en todo el Nuevo Testamento es anciano. Se lo describe usando coronas, pero estas coronas no son las que se utilizan para gobernar, que en griego sería diadema, sino son las que reciben los vencedores. Estéfanos es la palabra en el original. Esto nos hace recordar un ejemplo muchas veces utilizado en las cartas acerca de la carrera del creyente en Cristo y su premiación. Hay como 20 pasajes que hablan de esto. Los 24 ancianos adoran tanto a Dios Padre como al Cordero en el capítulo 5, versículo 8. A su vez, en el capítulo 5:10 dice que son hechos reyes y sacerdotes. De ningún ángel se habla esto. Tampoco del pueblo de Israel. De hecho, en el pueblo de Israel solo una pequeña parte eran sacerdotes. Pero sabemos por 1 Pedro 2, 5, 9, Apocalipsis 1, 6, que todos los creyentes en Cristo son llamados justamente reyes y sacerdotes. Ahora, es necesario destacar que estos 24 ancianos a su vez son superiores que los ángeles. ¿En qué posición están los 24 ancianos? Están sentados en 24 tronos. ¿Cómo están los ángeles? Están de pie. Vemos una diferenciación muy clara. Los ancianos tienen una mayor autoridad que los ángeles. De hecho, eso fue lo que dijo Pablo, que inclusive los creyentes, la iglesia habría de juzgar a los ángeles, obviamente a los ángeles caídos. Justamente el hecho
de que estén sentados en tronos también nos hace recordar la promesa dada por el Señor a los creyentes vencedores, Mateo 19, 28, Apocalipsis 3, 21, 24 también, que todos los creyentes reinaremos con el Señor, pero esto nunca se prometió a ángeles. En el capítulo 19, antes de la glorificación de los santos del Antiguo Testamento y de los de la tribulación, Apocalipsis 19 y 20, los vemos relacionados con las bodas del Cordero. ¿Y quién está en las bodas del Cordero? Obviamente la iglesia, la esposa del Cordero, la iglesia glorificada. Entonces, resumiendo, podemos decir, quizás no afirmándolo dogmáticamente, pero para mí los argumentos sobran, que los 24 ancianos son representativos de la iglesia en Cristo, los redimidos por la sangre del Señor, que se encuentran en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero. Ahora, ¿cuál es su posición? Ya vimos que se encuentran en el cielo. Y nos muestra la preciosa realidad de una iglesia de creyentes glorificados, sea por la resurrección o por el arrebatamiento. Y al fin se cumplen las palabras que dijo Jesús acerca de los que habían creído en él, que los llevaría a su presencia. Yo miré al Padre y luego los atraeré a mí mismo. Los llevaré al cielo, a las mansiones celestiales. Juan 14, pasaje tan conocido, tan amado por los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Son los redimidos de todo, para Dios, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Y adoran al Cordero inmolado. Son ancianos, por lo tanto, tienen una posición de responsabilidad delegada por el Señor. A su vez, están en una íntima relación con el Cordero, como se observa en el capítulo 5. Tienen coronas, como ya dijimos. Por lo tanto, estos ancianos representan a la iglesia galardonada, recompensada en el tribunal de Cristo, hecho que sucede inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Una vida de fidelidad y servicio en el Señor será recompensada con galardones, con premios, con lugares de responsabilidad. Ahora, ¿cuál va a ser su acción? ¿Qué es lo que hacen? Adoran. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Echan sus coronas frente al trono. Pasemos a ver los 4 seres vivientes. Se ha discutido mucho sobre la identidad de estos 4 seres, pero por la similitud con apariciones similares en el Antiguo Testamento, Isaías 6, Ezequiel 1, o son serafines, como lo veía Isaías, o son querubines, como se observa en Ezequiel. Y probablemente sean estos últimos porque la descripción es muy similar a lo que vemos acá en este capítulo. Pero sean los seres que fueran, seres angelicales que fueran, están enfocados a velar por la santidad de Dios, glorificar, honrar, alabar al Dios. Su descripción estaban alrededor del trono de Dios. Los vemos llenos de ojos por dentro y por fuera. Probablemente señala eso una capacidad de discernimiento extraordinaria que tienen. Tienen 6 alas que nos hablan de la rapidez, presteza en el servicio a Dios. Tienen diferentes rostros. Uno tenía rostro de león. Y en la Biblia el león habla de fuerza, de poder, señal de juicio también, y majestad. El rostro de becerro enseguida nos habla de una actitud servicial, de sacrificio. Es que rinden un servicio humilde a Dios. Toda su vida está, o su creación está enfocada a eso, al servicio a Dios. Uno con rostro de hombre nos habla de inteligencia puesto al servicio de Dios. Otro de estos seres con rostro de águila, en una muestra de la rapidez y altura de vuelo infatigable, pero también juicio inminente. Los seres angelicales entonces forman parte de la misión divina de ejercer juicio sobre este mundo. Entonces, ¿qué van a hacer? Aparte de su acción de atención y cuidado de la santidad de Dios y la evidente participación de los juicios, los encontramos en Apocalipsis 6 y Apocalipsis 15, y al igual que los 24 ancianos, ellos también adoran.
Y lo hacen día y noche. ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? Santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muestran la santidad de Dios. Resaltan la omnipotencia de Dios. Resaltan la eternidad de Dios. Y resaltan también la justicia de Dios, el que ha de venir a juzgar, a poner en orden las cosas en este mundo. Entonces, observamos una adoración constante, enfocada a resaltar la santidad, el poder, la eternidad, la justicia de Dios. Y esta adoración tiene efecto sobre los 24 ancianos, como veremos ahora. Entonces llegamos a la adoración. El final de este capítulo, versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cuál es el centro? O más bien, ¿quién es el centro de la adoración? Es el que está sentado en el trono. El objeto de la adoración es Dios. Y luego en el capítulo 5 vemos que también se añade el Cordero. Primeramente dan gloria. Es lo que se tributa a Dios por quien es en sí mismo. Es equivalente a decir bendecido, o sea, hablar bien, expresar las maravillas de Dios, hablando de Él. En segundo lugar, dan honra, o sea, manifiestan un profundo respeto reverencial delante de la gloriosa majestad de Dios. En tercer lugar, hay una acción de gracias, como proclamación de todo lo que Dios hace, sus obras, su providencia, los dones dados benéficamente cada día, la omnipotencia que actúa en justicia, la justicia que se va a llevar a cabo sobre el pecado, la maldad. Entonces, esto equivale a ensalzar a Dios. El objeto de la adoración es el Eterno sentado en este trono lleno de gloria. Pero también vemos una continuidad de adoración. La adoración de los 24 ancianos está asociada con la adoración de los 4 seres vivientes. Cada vez que ellos, o sea, los 4 seres vivientes adoran, también lo hacen los 24 ancianos. ¿Y cómo lo hacían los 4 seres vivientes? De día y de noche. Por lo tanto, así, los 24 ancianos, representativos entonces de la iglesia, continuamente de día y de noche, adorando a Dios. Ahora, veamos un poquito, analicemos la conducta en la adoración. ¿Cómo adoraban? Se postran, demostrando con ello humildad, reverencia ante el todopoderoso Dios y el Cordero. Allí luego echan las coronas delante del trono, demostrando con esto el reconocimiento pleno a Dios, del cual han recibido la capacidad para ejecutar el servicio, que luego fue fructificado por la acción divina y recompensado en el tribunal de Cristo. Por eso tienen coronas. Pero al poner esas coronas delante del trono, están diciendo que de parte de ellos no hubo mérito alguno. Se le deben todo al que está en el trono, al Creador, al Santo, al Eterno, al Omnipresente. Realmente es increíble, teniendo en cuenta que estos 24 ancianos son símbolos de la iglesia, que a pesar de nuestras flaquezas, infidelidades, fracasos, el Señor nos quiere usar y luego hasta recompensar. Esto solo lo puede hacer alguien que nos ama muchísimo. No es de extrañar entonces que Juan observa a los ancianos echar sus coronas frente al trono de Dios cuando están adorando. Es que existe un servicio aceptable a Dios que pudiéramos haber hecho por nosotros mismos en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. ¿No es todo mérito del Trino Dios? Claro, así es. En Él, por Él, es que recién somos y hacemos, y nuestro servicio tiene valor y fruto. Jesucristo mismo lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Es como si dijeran:
En realidad, aún las coronas que hemos recibido por un servicio y vida consagrada a ti, no la merecemos. Todo te lo debemos a ti. Entonces, al ver esto tan extraordinario de la revelación celestial, tenemos que llegar a una conclusión también para nosotros, que evidentemente vamos a formar parte de esta adoración celestial. O sea, nos estamos anticipando a lo que va a pasar con cada creyente allí en el cielo. Entonces, en primer lugar, quiero mostrar allí una invitación. Aparte de la invitación de Juan de acceder al cielo para que tuviera esa extraordinaria revelación, creo que también podemos decir a todos que todavía no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, hay una puerta abierta en el cielo, hay un camino y hay alguien que nos invita, sube acá. ¿Quién es? Jesús. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Jesucristo está invitando a que lo busques, que entres por Él a tener perdón de tu culpa, perdón de tus pecados. Acepta a Jesucristo como tu Salvador, el que murió en la cruz, derramó su sangre. Él está diciendo, sube acá. Quiero tener comunión plena y por la eternidad contigo. La mano extendida está. Venid a mí todos. ¿Ya la aceptaste? ¿Ya aceptaste a Jesús como Salvador? Pero esta invitación pronto será realidad para todos los creyentes también. Porque claro, a Juan le dice, sube acá. Y esto le va a pasar a todos. De hecho, el alma de millones de ellos ya se encuentra disfrutando de esa maravillosa realidad. Pero se encuentran incompletos, les falta la resurrección corporal, que va a venir en el momento del arrebatamiento. O sea, del momento que estamos hablando ahora, de Apocalipsis 4. Allí todos los creyentes en Cristo ya van a estar completos. Todos los que hemos perdido seres queridos en Cristo, sus almas ya están allá, pero pronto nosotros nos vamos a unir a ellos y vamos a estar adorando al Señor por toda la eternidad. ¿No nos debería llenar esto de gozo, de gratitud, de consuelo? En lugar de tristeza va a haber gozo perfecto, el consuelo eterno, la gloria sin fin. No es de extrañar que Pablo, frente a esa realidad celestial que también tuvo una visión similar a la de Juan, pudo echar una pequeña visión allí en el cielo. Y él dice, tengo ganas de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Que sea nuestro anhelo. Y pronto se va a cumplir y vamos a ver a aquellos que hemos despedido con mucha tristeza acá, pero los vamos a volver a ver. Entre nosotros hay varios que en el último tiempo hemos perdido a seres queridos. ¿Qué consuelo es esto? Sube acá. Pronto va a sonar esta voz, también para nosotros. Y nos vamos a reencontrar con ellos, pero sobre todo, con lo que vemos a continuación, la adoración. Ya solo con lo poco que Juan fue capaz de transmitir de la presencia de Dios, de la majestad de Dios, de la gloria de Dios, vemos allí que es indescriptible, es inmenso, es majestuoso, es un Dios soberano. Nadie puede hacer frente a la soberanía del Señor con éxito. Sus designios se llevan a cabo con absoluta seguridad. Aunque la humanidad le dé cada vez más la espalda, lo desprecie, ataque a los suyos, Dios controla la historia, el futuro, la vida de cada ser humano. Esto se podrá observar en los próximos capítulos. Por lo tanto, aunque haya cosas malas que sucedan en el mundo, cosas que nos indignan, que nos hacen levantar calor en nuestro ser, podemos estar tranquilos. Nada pasa desapercibido a Dios. Toda maldad tendrá su justa retribución, y esto es lo que vamos a leer a continuación. Pero hay también una lección para cada hijo de Dios. Frente a la grandeza, la gloria de Dios, frente a los atributos divinos que se resaltan en este pasaje, tenemos que seguir el ejemplo de estos seres que hemos analizado. Su actitud está marcada por la adoración a Dios, de resaltar sus atributos, de gratitud respecto a lo que hace con la humanidad, lo que hizo en
a través de los suyos y lo que va a hacer todavía. Esa adoración se tiene que volver algo cotidiano en nuestra vida, una costumbre en nuestra vida, porque ya vimos, lo vamos a hacer por toda la eternidad, de día y de noche. Pero esa adoración no solo es una actividad, sino también se tiene que ver reflejada en nuestra vida cotidiana. Se convierte en una actitud de vida. Si adoramos al Señor como al Santo, también deberíamos vivir en santidad. Si lo adoramos como Creador, como aparece acá, le debemos toda sujeción por ser su propiedad y a su vez que cumplamos las obras para las cuales Él nos creó y preparó. Si lo adoramos como el Todopoderoso, confiemos en el Señor, confiemos en su poder. Tantas veces estamos angustiados frente a situaciones en la vida, nos venimos abajo, nos tiramos abajo. Tenemos un Dios omnipotente que está de nuestro lado. Si lo adoramos como el Eterno, estemos confiados que también nuestra vida y la conclusión de la misma está en sus manos y que muy pronto estaremos con Él. ¡Qué esperanza bienaventurada que tenemos, hermanos! Y entonces también somos llamados a una acción de gracias. Como vimos, nada de lo que podamos hacer es mérito nuestro. Todo se lo debemos a Dios. Si lo analizamos desde el punto de vista de Juan, teniendo 24 ancianos como representativos de la iglesia, podemos decir que Él nos salvó, nos justificó, capacitó, utiliza, somos sus hijos, luego nos habrá de glorificar y para colmo premiar. Esta realidad llegará pronto a su culminación. Allí recibiremos los galardones, las recompensas, las coronas. Y esto nos tiene que servir como incentivo, pero también como advertencia, porque de acuerdo a nuestro servicio va a ser la recompensa. Habrá coronas, galardones. Pero luego estos son depositados frente al Señor en adoración. Y yo no quisiera llegar al cielo y ver cómo todos a mi alrededor pueden poner sus coronas recibidos como premio del servicio a los pies de Dios en símbolo de adoración y yo me haya quedado sin corona. De ahí esa advertencia tan firme allí en el capítulo 3. Cuidado, que nadie tome tu corona. Que nuestra vida sea una vida de servicio en plena comunión con el Señor, con la capacitación hecha por el Señor, con el fruto que produce el Señor, pero con vidas dedicadas a Él. Entonces, en el cielo, este servicio recompensado va a traer gloria a nuestro Dios. Si no lo hemos hecho así, le quitaremos gloria a Dios. Frente a esta realidad, ¿cómo afectará esto nuestro servicio? Que sea un servicio hecho con ahínco, con dedicación, con fidelidad. Pero aún hecho así, nunca será para nuestra gloria. Todo lo que se pudo haber sido y hecho, se logró simplemente por estar en Cristo. Ser aprovisionado y guiado por el Espíritu Santo. Ser hecho en el poder de Dios, con el fruto que Él produjo. ¿Quién soy yo? ¿Qué obra puedo estar haciendo? Todo lo que somos y lo debemos, y lo que somos y hacemos, se lo debemos al Señor. Y si lo hacemos para el Señor, para el colmo, todavía recibiremos recompensa y será para la gloria de nuestro bendito amado Salvador y de nuestro Padre Celestial. Entonces, para cerrar, ¿cómo no decir de todo corazón, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, como vemos en esta adoración celestial? Una pequeña miradita al cielo. Y esto ya nos llena de gratitud y debería llenarnos de adoración. ¿Qué será cuando estemos en la presencia del Señor? Vamos a quedar anonadados, mudos, por un buen tiempo. Es lo que yo me imagino con mi mente tan limitada. Pero luego, por la eternidad, agradecer y adorar a nuestro bendito y amado Señor. A Él sea la gloria. Amén.